hemos venido hablando acerca de la conciencia. Ya hablamos del poder y la voz de la conciencia. ¿Cuánto les habla su conciencia? Muy bien, a todos, excelente. Aunque hay conciencia muda. O se hace la muda. El que la oye se hace. También explicamos cómo tener una conciencia limpia. ¿Recuerdan? ¿Cómo podemos tener una conciencia limpia? ¿Cómo podemos lavar nuestra conciencia cuando es mala, cuando se ensucia? Porque eso pasa. Bueno, aprendimos que es con la sangre preciosa ¿de quién? De Jesucristo. Y el domingo pasado estuvimos estudiando, aprendiendo de cómo ayudar a aquellas personas que tienen una conciencia débil. Exactamente. Una conciencia débil. Y una de las cosas que aprendimos es que una conciencia débil te lleva a una fe débil. Por eso siempre tienes que estar aprendiendo y llenándote de la palabra del Señor, para que tengas una fe fuerte, sólida, consistente, y asimismo puedas también tener una buena conciencia, una conciencia fuerte que te ayude, ¿verdad?, en la vida diaria. Quiero que leamos un versículo de la Biblia para comenzar con nuestro tema de hoy. Conciencia revolucionaria o revolución de conciencia. Este no es un tema político, por si acaso, ¿no? Just in case. Porque cuando usted viene la palabra revolución a su mente, inmediatamente usted piensa, ¿verdad?, en cuestiones políticas, en echar abajo un gobierno, en rebelarse contra lo establecido, ¿verdad?, en tomar las armas, en ser violento. ¿Ah? Bueno, vamos a ver que hay y que puede haber una revolución de conciencia y una conciencia revolucionaria. Vamos a ver la diferencia que hay. En 1 Corintios, capítulo 4, verso 4. Bien fácil de acordarse. 1 Corintios 4:4. Miren. 4:4. Anótelo. Dice ahí la palabra de Dios, no mi palabra, la de Dios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia. Wow. Aunque de nada tengo mala conciencia. Está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? De nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado. Repita lo que está ahí con la línea, con underline. ¿Qué dice? No por eso soy justificado. Dígalo más fuerte, sin timidez. No por eso soy justificado. Qué importante esa frasecita, esa frasezota, esa poderosa frase que está ahí en este versículo. No por eso soy justificado, porque el que me juzga, ¿quién es? El Señor. Diga a la persona que está a su lado: yo no te juzgo. El que te juzga, diga, el que te juzga es el Señor. Yo no. Diga, así como estoy diciendo yo, levantando las manos. Yo no. ¿Ok? Si bien es cierto que Dios nos ha dado una conciencia a cada ser humano para reconocer lo que está bien y lo que está mal, esta no, escuchen bien, no parece ser suficiente. No parece ser suficiente. ¿Sí escucharon bien lo que dije? Que no parece ser. La conciencia que Dios nos ha dado no es suficiente. Vamos a leerlos todos juntos. La conciencia que Dios nos ha dado no es suficiente. Todos juntos. La conciencia que Dios nos ha dado no es suficiente.
no es suficiente. No es suficiente. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. Tampoco es suficiente para impedirnos hacer el mal. ¿Escuchó bien? No es suficiente para hacer lo bueno y tampoco es suficiente para impedirnos hacer el mal. Una manera fácil de recordar lo que es la conciencia es ver cómo se compone la palabra conciencia en sí misma. Está compuesta de dos palabras. Estas son con y ciencia. Conciencia, es decir, tener conocimiento. Tener conocimiento. Conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Usted puede ser un experto, un especialista, un entendido de alto nivel en saber lo que está mal y lo que está bien, pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente. No es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta afirmación? Es que yo no sabía. ¿Verdadero o falso? Falso. Siempre sabemos que no lo sabemos todo, o no sabemos todo el peso y las consecuencias que ello tiene es diferente, pero todos, por causa de que Dios nos ha dado una conciencia, sí sabemos. Pero ¿qué pasa cuando sabe? Cuando la persona sí sabe. ¿Se han dado cuenta? Aunque diga que no sabe, lo hace. Y en el fondo sabemos que sí sabe. Pero si sabe, también lo hace. Hemos dado esta recriminación muchas veces a alguien. Yo te dije que eso no había que hacerlo. Yo te dije que eso no había que hacerlo. ¿Por qué lo hiciste si sabías, ¿no? Subrayado, entre comillas, con negritas, si sabías que no había que hacerlo? ¿Saber le sirvió? No le sirvió. ¿Saber no le sirvió? ¿Qué pasó entonces con la conciencia? Con el conocimiento del bien y del mal. ¿Sirvió? No sirvió. Mire, y Dios nos dio la conciencia. ¿Dios se equivocó? No. ¿Dios se quedó corto? No. ¿Dónde está el problema? ¿En la conciencia? No. ¿Dónde está el problema? He aquí la revolución que viene para nosotros. Prepárense. Tome la escopeta, tome la ametralladora, tome el machete. Prepárese. ¿Se han dado cuenta que todos los seres humanos, aunque sepamos hacer lo bueno, no lo hacemos siempre? Y que todos los seres humanos, aunque sepamos lo que está mal, igual lo hacemos. Igual lo hacemos. Nada nos para. ¿Saben por qué? Porque la conciencia no es suficiente, porque la conciencia no es suficiente. Dios nos ha dado una conciencia perfecta, diga perfecta. Cada uno de nosotros, y aquí el detalle, cada uno de nosotros la usa como quiere y cuando quiere. El problema no es la conciencia, el problema entonces es uno. Hacemos que la conciencia tenga mala memoria. Hacemos que la conciencia se haga la sorda y la tonta. Hacemos que la conciencia se duerma. Hacemos que la conciencia se cauterice o se insensibilice. Hacemos que la conciencia permita ser engañada. Hacemos que la conciencia se autojustifique. Por otro lado, no importa lo buena, lo limpia y lo fuerte que sea su conciencia, de todas maneras no es suficiente. ¿Escuchó bien? No importa, fuerte, limpia y buena, no es suficiente.
quiero que volvamos al versículo inicial que nos dice que la conciencia no nos justifica, que la conciencia no sirve para justificarnos, que no es suficiente, aunque ayuda, pero por sí sola no es suficiente. 1 Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mire, no tengo mala conciencia. Y dice, no por eso soy justificado. Claro. No importa cuán buena conciencia tenga usted, el hecho de tener buena conciencia, ni siquiera tener la mejor conciencia, eso le va a justificar. Pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. ¿Qué quiere decir este versículo? Que aunque usted y yo tengamos buena conciencia, esta no nos puede justificar. Lo repito, no nos justifica. Observe el énfasis del apóstol Pablo en esta declaración poderosa. De nada tengo mala conciencia. Diga de nada. De nada tengo mala conciencia. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Yo no. Yo voy a ser el último mentiroso en levantar la mano aquí. Nadie puede, ¿no? Pero el apóstol Pablo, él decía, yo de nada. ¡Wow! ¡Qué calibre espiritual! ¿No le gustaría a usted tener ese calibre espiritual? ¿Tener realmente la conciencia tranquila como el apóstol Pablo? ¿Se podrá? Por supuesto que se puede. Pero ¿qué tenemos que hacer para que se pueda? ¿Qué hizo el apóstol Pablo para llegar a ese nivel tan especial de no tener mala conciencia? ¿Y de cuánto? De nada. ¡Wow! De nada. Y dice, a pesar de eso, dice, y no por eso estoy o soy justificado. Es como para ponerle cuidado, ¿verdad? Es como para que le pongamos bastante atención lo que viene a continuación. Aclaremos esto. ¿Qué significa que la conciencia no se puede justificar? Que no nos puede dar completamente la razón. Que mi conciencia no puede juzgarme 100% objetivamente. Eso quiere decir. ¿Sabían eso? Mi conciencia no me puede juzgar 100% objetivamente. Que mi conciencia no se puede declarar completamente inocente en lo que hago y en lo que no hago. Algo más tiene que haber. Por sí sola no puede. Ilustrémoslo de esta manera. Piensa en un ladrón o en un mentiroso. Todo el mundo sabe que el ladrón o el mentiroso, ¿verdad?, es ladrón porque roba, y el mentiroso porque dice mentiras, ¿no? Alguien los acusa, ya sea al mentiroso de mentiroso y el ladrón de ladrón, porque se robó algo. Ellos podrán decir hasta el cansancio que no robaron nada o que no mintieron en nada. Y aunque sea verdad, le pregunto, ¿usted les creería? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que creerle a nuestra conciencia? Si la hemos mal acostumbrado desde el día en que nacimos. ¿Por qué le voy a creer? ¿Por qué le voy a creer? Piensen en eso. Por supuesto que no, claro que no le vamos a creer. Es triste, aunque está diciendo la verdad, pero como han robado toda su vida, han mentido toda su vida, ¿quién les va a creer a ellos? Tiene que haber alguien más. Ahí está el detalle. Tiene que haber alguien más que atestigue, que testifique por ellos y así se les pueda creer. Por eso Pablo dice en su texto, pero el que me juzga, dice el texto,
Pero el que me juzga es el Señor. No puede su conciencia juzgarlo a usted ni por bien ni por mal. No es suficiente. No es suficiente. Tenemos que poner al Señor como testigo para que describa, denuncie lo bueno y lo malo. Usted no puede juzgarse a sí mismo, ni completamente inocente, ni completamente culpable. Su conciencia, aunque es buena, no le sirve. Le ayuda, pero no es suficientemente buena. El Señor es el único que puede calificar o descalificarle verdaderamente. ¿Alguien dijo amén? Esto es algo muy difícil de aceptar y entender. Aquí es donde puede venir una revolución de conciencia. Cuando usted entra en esta verdad, cuando usted acepta, cuando usted se adapta a este concepto, nuevo concepto. Muchos de nosotros hemos creído que la conciencia es suficiente. Hoy estamos diciendo por la palabra de Dios. Dios está diciéndonos, haciéndonos entrar en una revolución de conciencia, de que la conciencia no es suficiente. ¿Alguien dijo amén? Cuando entiendo que es el Señor el que me juzga, no mi conciencia, entonces no me voy a los extremos, ni me quedo corto o exagero. Mi conciencia me dice, hiciste todo lo que podías, ¿verdad? Así habla nuestra conciencia. Hiciste todo lo que podías. Pero el Señor me dice, podías haber ido una milla extra. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Okay. Mi conciencia me dice, te vas a ir al infierno. Porque se va a los extremos a veces nuestra conciencia, ¿no? El Señor me dice, tu vida está en mis manos y nadie la arrebatará. ¡Pum! ¿Sí? Como el versículo ahora tiene más sentido, el Señor es el que me juzga, no mi conciencia. Ella se puede equivocar, puede juzgar mal, aún lo bueno. Aún lo bueno. Piensen esto, si la conciencia nuestra fuera lo suficientemente buena, entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué Cristo vino? No lo necesitamos, pues. Vino además si nuestra conciencia es más que suficiente. No necesitamos a Cristo. Su sacrificio en la cruz entonces fue en vano. Si la conciencia es suficiente. Necesitamos a Cristo, porque nuestra conciencia, por buena que sea, no es suficiente. Diga, no es suficiente. Necesitamos una conciencia guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Grábese eso, escriba eso. Le va a servir toda su vida. Romanos capítulo 9, verso 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. El apóstol Pablo otra vez, él dice, no miento. Ya debería ser suficiente creerle a él, pues, el apóstol Pablo. Pero dice, no miento, y mi conciencia, ¿qué cosa? Me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, que su conciencia no es suficiente, que necesita que acompañe un testimonio extra, un testimonio orientador, un testimonio de veracidad, de soporte, que se llama en este caso la persona del Espíritu Santo. Por eso, aunque él dice, no miento, pero mi conciencia en el Espíritu Santo es la que confirma que no estoy mintiendo. ¿Me está siguiendo? ¿Ven? Pablo está diciendo, el Espíritu Santo guía mi conciencia, me da la pauta divina, es el faro que ilumina, que me ilumina. Mi conciencia está tomada, controlada por el Espíritu de Dios, no al revés. Mi conciencia guía al Espíritu Santo. Y algunos que quieren enseñarle al Espíritu Santo, o creen que saben más que el Espíritu de Dios. A veces, mis queridos hermanos, luchamos y resistimos a Dios y pensamos que estamos en lo correcto.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los profetas, los apóstoles, dijeron, no resistáis al Espíritu de Dios. Dicen, no, el Espíritu Santo es Dios, yo no lo voy a resistir. Mire, si en la vida diaria usted constantemente y yo estamos resistiendo a la gente, mire, la gente nos dice algo bueno para nosotros, algo para ayudarnos, y nosotros que decimos, no, pero que te quiero ayudar, no me vengas a mí con esas cositas. No quiero tu sermón. No quiero tu crítica. No, mira, ándate con tu cuento a la otra parte, ¿verdad? No, a mí no me digas nada. Oye, pero si es que yo te quiero ayudar. Es que mira, si tú haces eso te vas a meter en un tremendo... A mí no me digas nada, déjame solito, ¿verdad? Nosotros hacemos exactamente eso con el Espíritu de Dios. Por eso hay muchos creyentes, muchas personas que no conocen esta dimensión, y por eso tiene que haber una revolución en sus vidas. Porque la conciencia no es suficiente. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros estamos constantemente resistiendo. Así como resistimos a las personas, resistimos al Espíritu de Dios. Él nos trata de aconsejar, nos trata de guiar, Él trata de apoyarnos, mostrarnos el camino. No. Después. El domingo. En el estudio bíblico, en la oración, ahí. Y aún ahí, después de eso, ni nada. Digan, ni nada. Nos dicen una y otra vez en forma de consejo, experiencia o advertencia. Sabemos que siempre es mejor y más sabio aprender de la experiencia de otros que de la propia. Nadie con más experiencia que quién. Nadie más experiencia que quién. Que el Espíritu Santo de Dios, porque es Dios. Tiene toda la sabiduría y toda la experiencia del mundo antes de que usted y yo naciéramos. Así que Él sí nos puede ayudar, Él sí nos puede guiar, Él sí nos puede apoyar. Nuestra conciencia no tiene toda la experiencia del mundo. ¿Cuántos sabían eso? Nuestra experiencia no tiene toda la experiencia del mundo, como tampoco tiene todo el conocimiento del mundo, aun cuando ha sido equipada por Dios para tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y mire, no es suficiente. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos depender más de Dios? Amén. Existe un refrán que dice que la conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez. Tres cosas: testigo, fiscal y juez. El asunto es que con nuestra conciencia nosotros decidimos qué tipo de testigo, fiscal y juez va a ser. Nosotros la controlamos, nosotros la manipulamos, nosotros le decimos lo que queremos que haga. Pero Dios no la dejó para eso. Dios la dejó para hablarnos, para conocer lo que está bien y lo que está mal. No todos tenemos la misma conciencia o tipo de conciencia. Lo que es bueno para unos es malo para otros. Y lo que es malo para otros es bueno, especialmente en este siglo, en esta época que estamos viviendo, donde la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo estará entonces la conciencia, las conciencias de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Serán buenas conciencias? ¿Podrá la conciencia ayudarlo? En ese caso, peor. En ese caso, peor. Pero ¿sabe qué? Todos tenemos algo de eso. Todos estamos equivocados en algo. Y todos le enseñamos mal a nuestra conciencia. Todos la tenemos mal educada. De alguna manera la tenemos mal educada. No es perfecta. Tenemos que trabajar, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos asesore, nos guíe, sea nuestro faro.
no nos controle, para que podamos decir como el apóstol Pablo, tengo buena conciencia, tengo limpia conciencia. Pero hay que estar bien agarrado de Dios, hay que estar bien dependiente y lleno del Espíritu Santo para que eso suceda. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren estar llenos de Dios para que su conciencia esté controlada 100%? Si la conciencia de otros no me sirve 100% de guía, la mía tampoco. La mía tampoco. Así que necesitamos una conciencia superior. Necesitamos la conciencia del Espíritu Santo. ¿Cómo cree usted que es la conciencia del Espíritu Santo? Detengámonos brevemente en esto. ¿Cómo creen ustedes que es la conciencia del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? ¿Es? ¿Qué más? ¿Es? ¿Ah? Sabia. ¿Es? Lo más importante. Divina. ¿Es? Santa. Le voy a regalar un café al final, hermano. Gracias. Es santa. El Espíritu Santo tiene una conciencia santa. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Tiene una conciencia irreprensible, perfecta, totalmente sabia. Y Él viene a nuestra vida con su conciencia a trabajar en nuestras conciencias, a ayudar a nuestra conciencia, que no se equivoca y que no tiene una conciencia relativa. Así que podemos apoyarnos en Él. Necesitamos una conciencia ligada al Espíritu Santo. Necesitamos, escuchen bien, necesitamos una conciencia que toque nuestra conciencia. Ok, anoten. Necesitamos una conciencia que toque nuestra conciencia. ¿Cuál es la única conciencia que puede tocar nuestra conciencia? Cualquiera. No. Cualquier conciencia puede tocar nuestra conciencia. Hay conciencia ecológica, hay conciencia educativa, hay conciencia intelectual. ¿Qué otra conciencia? Hay conciencia verde, hay conciencia económica. ¿Qué otra conciencia hay? Conciencia moral. Hay un montón de conciencias, ¿verdad? Todo el mundo está promoviendo que tengamos conciencia. Y todas esas conciencias que se promueven y que están supuestamente a traer una revolución, un cambio en nuestra vida, van a tocar también nuestras conciencias. Pero ¿cuál es la única que realmente puede tocar y hacer un cambio permanente, que realmente pueda tocar nuestra conciencia en una manera increíble, espectacular, maravillosa, permanente y que nos guíe con 100% de seguridad? La conciencia del Espíritu Santo. ¿Amén? Espíritu Santo. El Espíritu de Dios puede tocarnos de una manera personal, de una manera correcta. Es el único que nos puede convencer de lo que verdaderamente es bueno y de lo que verdaderamente es malo. Porque mi conciencia le dice a ciertas cosas bueno y a ciertas cosas le dice malo, pero no le dice a todo bueno ni a todo malo. Y no todo es bueno y no todo es malo. Pero el único que sabe con sabiduría de lo alto, divina y que no se equivoca, que no tiene relativez en el asunto, es Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Y no contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire cómo trabaja el Espíritu Santo haciendo conciencia en cada uno de nosotros. Toca nuestras emociones. Se entristece dentro de nosotros. Santiago capítulo 4, verso 5. Hay más.
Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Es una pregunta irónica. El Espíritu que a Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos anhela celosamente? Quítele los signos de interrogación. Está diciendo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos quiere para lo mejor, quiere decir eso. Nos anhela. Tiene un profundo deseo de atraernos a su mundo, a su manera de pensar, a su conciencia, a su guianza, a su discipulado, a su dirección. Nos anhela. ¿Usted ha experimentado el anhelo del Espíritu Santo cuando se trata de asuntos de conciencia, o lo hemos resistido y lo hemos dejado ahí en la esquina? El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para tocar nuestras conciencias, entristeciéndose y también anhelándonos celosamente. Cuando hacemos algo malo, la conciencia no se entristece. ¿Está bien eso? Repito, cuando hacemos algo malo, la conciencia no se entristece. La conciencia lo único que hace es que sabe que es malo, pero no se entristece. Así que escuchar la conciencia no es suficiente. Tiene que experimentar nuestra conciencia el Espíritu de Dios y permitir que toque nuestro corazón. Ahí pasa algo. Ahí pasa algo. Tiene que haber esa conexión. No pueden estar separados. ¿Cuándo usted puede estar seguro? Vamos más profundo en el tema. ¿Cuándo usted puede estar seguro de que su conciencia ha sido revolucionada? ¿Cuándo sabe usted que ha tenido una revolución de conciencia de la que venimos hablando? No solo, hermano, dejémoslo ahí. No solo por tener una conciencia, una nueva manera de pensar. No solo por eso, que es muy bueno y ya es bastante, pero hay algo más grande, y es cuando usted deja que el Espíritu de Dios toque su conciencia y de ahí pase a la acción. ¿Me escuchó? De ahí pase a la acción. No es suficiente con saber lo que está bien, tiene que pasar a la acción. Y si usted ha experimentado una revolución de conciencia, no solamente conoce lo que está bien, sino que hace lo que está bien. ¿Cuántos ya han experimentado esa revolución de conciencia? Miren por dónde vamos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren, hemos subrayado dos palabras, al principio y al final, dos frases. Teniendo buena conciencia, y miren la conexión con que termina la frase. La escritura inspirada por Dios. Buena conducta en Cristo. Están conectadas. Si hay buena conciencia, va a haber buena conducta en Cristo. Usted puede tener una conciencia ilustrada, es decir, tener una conciencia educada, tener una conciencia civilizada, como se habla hoy. ¿Han escuchado hablar de la conciencia civilizada? Ok. Una conciencia llena de conocimiento del bien y del mal. Usted puede tener eso. Puede leerse todos los libros de este mundo. Y eso no le impedirá hacer lo correcto o evitar lo incorrecto 100%. La buena conciencia, ahora sí, la buena conciencia tiene que ir junta con la buena conducta. De lo contrario, usted y yo entonces no hemos experimentado una revolución de conciencia. El Espíritu Santo entonces no nos ha tocado o no nos hemos dejado tocar por Él. Por no ser así,
o cuando no es así, es que todos nosotros, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que poner ejemplo, eso aclara. Por ejemplo, por eso todos nosotros nos pasamos la luz roja. Nos pasamos la luz roja. Aunque sabemos que está mal. La conciencia sabe que está mal. Pero no importa. A veces se siente mal por un ratito, ¿no? Y siente como una especie de cosquilleo desabrido, amargado, como una acidez en el estómago, ¿no? Como que la conciencia, pum, se le cae el estómago. Pero ahí no pasa, ¿no? Porque respira un poquito y sigue muy sin vergüenza, muy sinvergüenzona, como que si nada pasó. Sabemos que está mal, sabemos que nos pueden poner un ticket, sabemos que podemos causar un accidente, que podemos herir a alguien, hasta que podemos ir a la cárcel por ello. Pero igual lo hacemos. Y la conciencia no fue suficiente ahí para apretar el pie del freno cuando ya le estaban avisando con la amarilla que venía la roja. La conciencia no fue suficiente. ¿Sí me están siguiendo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las mentiras. Con las mentiras. No nos gustan que nos mientan, pero mentimos. Exaltamos la verdad y queremos que nos digan la verdad, pero siempre decimos una mentira. Creemos que es deshonroso mentir. Pero si logramos hacerle creer una mentira a alguien, nos sentimos inteligentes. Desde niñito aprendemos a creernos inteligentes. El chiquitito, Juanito, Pepito, que le echa un cuento a su papá, a su mamá, a su profesor. Se me quedó la tarea en la casa. Y le echa un cuento alrededor. No, porque mire que esto, me pasó esto, que esto, pero salí tan rápido y entonces me quedó en la casa. No, si nunca le hizo. Y entonces pues con ese cuento y con moviendo las manos, ¿verdad? Y poniendo cara de yo no fui, convence a la otra persona. Entonces le dicen, ok, anda a sentarte, no hay problema. Le dice el profesor, o el papá, lo que sea. Y el fulanito, el enanito, ¿verdad? ¿Qué dice? No dice nada, pero se va con una sonrisa de este tamaño. ¿Por qué? Porque soy inteligente. La engañé, la convencí con una mentira. ¡Qué poder que tengo! ¡Wow! Y nos empezamos a acostumbrar a usar ese poder. ¿Y la conciencia? Muy bien, gracias. ¿Y la conciencia? No hizo nada. No pasó nada. Pues si me lo hacen a mí, yo estoy pensando, Lo mismo ocurre con el uso del tiempo y el dinero. Por ejemplo, sabemos que tenemos que respetar el tiempo de las personas, pero igual llegamos tarde a un compromiso. Dicho sea de paso, empezamos a las 11:15, hermano, por si acaso. Todos los domingos. Sabemos que debemos gastar el dinero en lo que es necesario, pero igual lo gastamos en otras cosas que no son indispensables. Y nos pudo parar en el caso del tiempo y en el caso del dinero, ¿nos pudo parar la conciencia? Usted se puede leer 100 libros acerca de cómo manejar el tiempo, se puede leer 1000 libros acerca de cómo administrar el dinero, igual usted lo va a gastar mal, tanto el tiempo como el dinero. La conciencia, otra vez, no es suficiente. ¿Vamos a seguir engañados? ¿O vamos a levantarnos en revolución?
Vamos a tomar las armas de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo tome posesión, autoridad y control y sea nuestra guía. Vamos a tomar el machete divino, la espada divina, ¡pam!, para que trabaje en nuestra vida. O vamos a seguir siendo muy moralistas y espiritualmente mundanos, diciendo, no, mi conciencia me ayuda, cuando sabemos que eso es una gran mentira. Peor que el comunismo. No me voy a dar el comunismo, pueden llevar preso. Lo mismo pasa con codiciar, lo mismo pasa con robar, lo mismo pasa con los vicios. Nosotros sabemos que está mal, que nos hacen mal, pero igual lo hacemos. Y la conciencia, nada ni nada, nada ni nada. Vamos a hacer una canción, Samantha. Nada ni nada. Por eso la clave está en lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. ¿Ah? Habían dos frases ahí: teniendo buena conciencia, y luego la otra frase que termina el versículo: vuestra buena conducta en Cristo. La buena conciencia, mejor dicho, una conciencia guiada por el Espíritu Santo, que ese es el contexto aquí, nos lleva a una buena conducta. No hay otra manera. No hay otra manera. Todos necesitamos de la pasión, del anhelo del Espíritu Santo para hacer lo bueno. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y con pasión, con anhelo, con deseo, con fervor. Sin esa pasión, ardor, entusiasmo, ímpetu, lo ordinario nunca será extraordinario. Nunca. Miren, lo ordinario es que todos sabemos lo que está mal y lo que está bien. Eso es lo normal, eso es lo ordinario. Pero esto es lo extraordinario. Lo extraordinario es hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Eso es lo extraordinario. ¿Y quién es el único que nos puede ayudar a hacer eso? El Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12, para ir concluyendo. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia. Una conciencia que tiene el Espíritu Santo. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no la mía, mira, lo confirma, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí ven la conexión? Conciencia y conducirse otra vez. Dice que es por la gracia de Dios. Es decir, usted y yo solos no podemos. La conciencia no puede por sí misma, pero la gracia de Dios a través del Espíritu Santo sí puede con cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano y hermana, necesitamos una revolución de conciencia personal, una revolución de conciencia, de su propia conciencia. ¿Y sabe cuál es? Es aquella que ni siquiera confía en su propia conciencia. Esa es la gran revolución. Esa es una revolución que nosotros necesitamos. Yo sé que es un poquito fuerte, yo sé que esto es un poquito quizás cruel, yo sé que esto es un poquito duro, hermano, pero Cristo ha venido a revolucionar nuestra vida. Usted decide seguir siendo el mismo y confiando en su conciencia, o usted permite que Dios, a través del Espíritu Santo, revolucione su conciencia de ahora en adelante. Una revolución de conciencia no solo está en pensar lo correcto, sino en hacer lo correcto. Para eso ha venido el Espíritu de Dios. Déjeme hacerle esta pregunta para concluir. ¿Estaría usted dispuesto de que ahora en adelante sea el Espíritu Santo
el que guíe su conciencia? La Biblia nos dice en Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, que ya vino, que ya está, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ese va a ser el trabajo. Él va a venir a trabajar directamente en su mente, en su conciencia, en su alma, en su espíritu, en todo su ser. Mi pregunta nuevamente es esta. Por favor, incline su rostro en estos momentos. Necesitamos conexión con Dios, no conexión con el hombre. ¿Estaría usted dispuesto de que ahora en adelante sea el Espíritu Santo el que guíe su conciencia? Si ese es su deseo, entonces le voy a pedir que me haga un gran favor. Póngase. Si todavía el Espíritu Santo no es el que está guiando su conciencia, si lo está haciendo, no hay problema, usted quédese sentadito. Pero si para usted esto es un cambio, algo que usted no había pensado nunca antes, si esto es algo que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, ha traído como algo fresco para ayudarle a su vida, entonces póngase de pie y vamos a orar y vamos a tomar una decisión juntos, nada más, una decisión juntos de depender de ahora en adelante, ¿verdad?, para que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra conciencia. A lo mejor usted ya lo ha hecho, pero quiere ir un poquito más allá, un nivel más profundo. Quiere depender un poquito más de la guianza, de la enseñanza del Espíritu del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Consagración. Y usted se puede consagrar 1, 2, 10, 100 veces. No hay problema. Mientras más veces se consagra al Señor, mejor. Mire, esto es entre usted y el Señor. Estamos todos con el rostro inclinado, estamos ahí, ¿verdad?, en este tiempito con Él, que Él nos regala. Si ese es su deseo, póngase de pie y vamos a orar juntos. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia para, en esta área de nuestra vida, en primer lugar, pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, de muchas maneras, hemos confiado más en nuestra conciencia y hemos resistido a tu Espíritu Santo que depender de ti, Señor. Padre, aquí estamos de pie porque queremos crecer en nuestra relación contigo. Queremos que tú crezcas en nuestras conciencias y nos ayudes no solamente a conocer lo que tenemos que conocer, sino a practicar y hacer lo que debemos hacer, que te agrada a ti, como lo hizo el Señor Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo selle esta decisión y nos llene a cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.